nombre es Mónica Andrea Showmax, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil del Centro Universitario del Norte, CUNOR. Ahora vamos a ver un circuito básico serie paralelo hecho en Multisim. Antes vamos a ver qué es Multisim. Básicamente Multisim es un software utilizado para hacer simulaciones de circuitos electrónicos y sus comportamientos como corriente, voltaje, resistencia y una variedad de parámetros que uno necesita saber. También cuenta con una opción para listar los materiales utilizados en los proyectos que nosotros simulemos en el programa. Entonces nos vamos a ir directamente a un ejercicio, un ejemplo. Nos piden realizar un circuito en corriente directa y medir la tensión y la corriente en resistencias que estén ya sea en paralelo o en serie del siguiente circuito. Nos dan 4 resistencias y un voltaje. Nos dicen que las primeras 2 están en serie, las primeras 2 resistencias están en serie y las últimas 2 están en paralelo. Entonces nos vamos a ir directamente a Multisim a dibujarlo. Ya que estamos acá, lo primero que hacemos es buscar los elementos y ponerlos en nuestra pantalla. Pero antes vamos a ver algunas opciones que nos da Multisim. Tenemos las fuentes, tenemos los elementos básicos, tenemos los diodos, tenemos los transistores, también tenemos los periféricos avanzados, tenemos las antenas, tenemos los dispositivos electromecánicos como motores. De este lado tenemos los componentes de medición, que tenemos el multímetro, tenemos un generador, tenemos un batímetro, un medidor de intensidad de voltaje. Entonces vamos a empezar a dibujar nuestro circuito. Lo primero que hacemos es colocar la FEM, que es un voltaje de 20. Bien, entonces nos vemos acá, tenemos DC en corriente directa, le damos a aceptar, lo vamos a colocar acá. Acá nos sale directamente con 12 voltios, pero nosotros lo podemos cambiar haciendo doble clic, y teníamos de que eran 20 voltios los que nos dan en el ejercicio. Le damos a aceptar y ahí ya lo tenemos. Entonces sacamos 4 resistencias, las sacamos acá, tenemos resistencias, le damos a aceptar, ponemos la primera, aceptar, la segunda resistencia, le damos a aceptar, tenemos la tercera y otra vez aceptar, y tenemos la cuarta. Le damos a cerrar, solo 4 resistencias necesitamos. Estas necesitamos que estén colocadas verticalmente, entonces con control R les podemos dar, seleccionamos control R y les podemos dar la vuelta. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es unir nodo con nodo y empezamos.
Y ahí tenemos nuestro circuito, pero nos dijeron de que la primera resistencia era igual a 100 ohmios, tenía un valor de 100 ohmios, la segunda tenía un valor de 200 ohmios, la tercera tenía un valor de 150 ohmios, y la cuarta tenía un valor de 90. Con doble clic podemos editar el valor de nuestros elementos. Muy bien, ya que tenemos nuestro circuito dibujado, nos decían que los primeros dos los teníamos en serie. Muy bien, los colocamos en serie y los últimos dos los teníamos en paralelo y ahí los tenemos. Ahora tenemos que colocar una referencia que es tierra. Vamos acá y le damos acá tierra, le damos a aceptar y lo podemos colocar donde nosotros queramos. Acá le damos a cerrar porque ya lo ubicamos y ahí estamos. Ahora lo que tenemos que hacer es medir los voltajes y vamos a colocar multímetros. Vamos a colocar un multímetro acá midiendo el voltaje de la resistencia 3. Vamos a colocar un segundo multímetro acá, vamos a medir la corriente que pasa por la resistencia 2 y acá vemos que hay dos resistencias en paralelo y si recordamos podemos decir que sabemos que cuando tenemos resistencias en paralelo los voltajes tienen que ser exactamente los mismos. Vamos a comprobar eso. Claro que las corrientes van a variar según las leyes de la corriente de Kirchhoff, pero los voltajes tienen que ser los mismos. Entonces vamos a conectar nuestros multímetros, tiene que ser de cada lado de nuestra resistencia. Muy bien, para medir la corriente vamos a dejarlo abierto. Muy bien. Aquí estamos. Bien, entonces para poder medir la corriente que pasa por la resistencia 2, lo que hacemos es suprimir, dejarlo abierto. Entonces acá vamos a correr esto por acá y vamos a medir el voltaje que pasa por la resistencia número 4. Tiene que ser exactamente igual a la que pasa por la resistencia número 3. Entonces vamos a conectarlo, el positivo de un lado y el negativo del otro lado de nuestra resistencia. Esto es importante, si no los datos no nos van a quedar. Entonces vimos que el positivo lo pusimos en la parte de arriba, vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Positivo acá. Y el negativo en la parte de abajo de la resistencia. Muy bien, una vez colocados nuestros multímetros, lo que vamos a hacer vamos a medir en este caso el voltaje que pasa por esta resistencia. Tenemos en corriente directa
Ok. Olvidamos la simulación. Empezamos y nos damos cuenta que nuestro simulador está avanzando. Y acá podemos ver que van transcurriendo los segundos. Y podemos empezar. Vamos a medir. Y tenemos que el voltaje es igual a 2.004 microvoltios. Muy bien. Acá vamos a medir la corriente. Es de 56.14 miliamperios. Okay. Y vamos a comprobar que los voltajes acá, que las tensiones son exactamente las mismas, 3.158 voltios. Bien, vamos a ver, tiene que ser exactamente la misma. Sí, 3.158 voltios. Y pues así es como nosotros medimos tanto las corrientes como los voltajes de un circuito simple, básico, serie paralelo. Lo importante es cómo ubiquemos nuestros elementos y que los sepamos conectar a los dispositivos que nosotros estemos utilizando, en este caso multímetros, y tomar en cuenta que tiene que estar en corriente directa. Muy bien, entonces eso es todo.